Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, 34. Bueno, nuestro contexto histórico siempre del capítulo 27, 34, leyendo un poco, nos dice, es la continuación ciertamente de la tempestad en el mar y el naufragio de Pablo y estos otros presos que están con los soldados. En fin, hay elementos muy importantes. Si alguno está tomando recién ahora nuestro curso bíblico, vayan un poco hacia atrás los otros cursos para ir viendo los otros versículos y capítulos. Cuando hay importante, y aquí nos dice el versículo 34. Por tanto, les exhorto a que tomen alimento, pues esto es necesario para la salvación de cada uno de ustedes. Porque ni uno solo de los cabellos de la cabeza de ustedes perecerá. Ni uno solo. Miren cómo utiliza también, interesante, las palabras que tenemos en el Evangelio. Ni petaña lleva, ni penacarangüena beber de moya lleva. Es la protección de Dios. Peñan de Yara, Peñan de Yara o Guastao Ñandendía. Entonces uno tiene que tener plena confianza. Hacia ahí está apuntando esta enseñanza de Pablo, ¿verdad? Entonces en este versículo 34 que nos exhorta, por tanto, les exhorto a que tomen alimento, pues esto es necesario para la salvación de cada uno de ustedes. Porque ni uno solo de la cabeza, ni uno solo cabello de la cabeza de ustedes perecerá, ni uno solo. El contexto histórico, decíamos que en medio de la terrible tormenta, Pablo siempre es el prisionero, por una parte, es el apóstol, por otra parte, y él había asumido ya, oñemo tendota, a él tendota, oñemo ima pejeno de pecuera, llevo oñepo inuma, ima yuecuera, omoñe ema yuecuera, dale, fuerza, yacarú que lo mitaña, puague, ñane maresteana, porque hay que superar este momento de crisis. Jaumí o Cañincea, güey, ahí, ¿verdad? Y que eran justamente los responsables, decíamos, incluso hablamos, porque estaban en la tendota, en lugar, ¿verdad? De ir con su función y su misión, o Cañincea, su bote salvavidas, o hoy, güey, sálvese quien pueda, ya pueda tu ñande la ñande transfugueada, ya ñande arbi, ya Cañincea y cuál. No, dice cortar. ¿Se acuerdan? El cortar es esencial y fundamental para que miremos el bien público, el bien de la res.
res. Cosas, latín bepeina, res, a pública, es decir, de todo. Upea con la yandeña mañana. A yandeña hoy la res pública, lleva res pública, cosas del pueblo. A upea la anda apoya. Justamente ya qué cosa menos naña maña es anda ya esa era pisar y contener esto. Miren que a través de una visión, ahora entramos en una visión. Pablo dice que tiene una visión y le asegura que nadie morirá. Tal es ello que güey, ni ve que yete a ver nomás no algo ave, confiado siempre en esta promesa. Exhorta a todos los que están allí en ese lugar a alimentarse como señal de confianza en Dios. Ya cargó a tu lomita, ya lleva un barestega a tu lomita y de preparación para ser salvados, tanto física como espiritualmente. Física como espiritualmente. Ya está la pata lomita. Pero dale fuerza. Ya pues hay que levantarla. Este es el líder, ¿verdad? No sé, yo que bebé lleva nos mata lo que sea. Esa es otra salida también, ¿verdad? Que algunas veces yandeña se bebé bueno, a ver llevando un bata, a ver pega que amor. No, hay que mirar, apuntar y decir hacia aquí caminamos, esto tenemos que hacer. Ahora, el lenguaje que va utilizando Pablo evoca también una presencia profética, la confianza total en la providencia divina. Vea la ñande yara o yapotahina. Vea la ñande yara y cuando es ñandeina. Y el acto de compartir el alimento también como un gesto sagrado. Esto es lo que nosotros encontramos en una forma y en un lenguaje religioso. El hecho de sentarse a la mesa, pues, es un acto divino generalmente en la Biblia. El compartir, imagínense, el compartir lo consideramos como un acto divino. Quiere decir, queridos amigos, que el banquete, el comer juntos, significa una amistad y una profundidad grande con esa persona. Quiere decir que hay una profundidad divina también. Por eso es que somos capaces de sentarnos porque nos amamos, nos queremos. Ñamañao llorar, lleva a yacarú a ver un día. Ya debe llegar a la yagua, me han dicho tú y la oscaro y ve, UPB, juntos. Porque siempre yo soy un man de ando usted y yo vea, huye la sea, pesa, ya. Y entonces, sin embargo, te está mostrando aquí que ese compartir la vida es un acto divino, es un acto que Dios pone en nuestro corazón. Si somos capaces de compartir nuestra vida, si no somos egoístas y compartimos con los demás, quiere decir que dentro de ti hay ese espíritu de la divinidad, el espíritu de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia.
que la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y hoy el versículo 37. En el barco éramos un total de 276 personas. Upean de la información a Uruguayandé, pero aquí en este marco se menciona bien con exactitud el número de personas que estaban a bordo, 276. Y atención, este dato no es solo entonces un dato informativo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino que es una forma simbólica de decirnos la totalidad. Esto nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Que es la totalidad de la comunidad de salvación universal. Viendo por aquí va. 276. Dato importante de una comunidad, la comunidad que se salva. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad dijimos, y hemos estudiado, y toda la Biblia luego siempre nos presenta, la embarcación normalmente es lo que después nosotros le aplicamos, por ejemplo, a la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, quiere decir que ñande, da ya salvamos a la ñandeño ku patiaño ya. Y los protestantes, yo y Dios, dai por idea, dai por la yo y Dios. Aquí es la comunidad que verdaderamente se ama, se quiere, la totalidad. Por eso, queridos amigos, lo del anuncio, ¿verdad?, de la palabra de Dios es demasiado importante. ¿Y saben para quién? Como dice Jesús, yo no vine para los pecadores. Para los justos, sino que yo vine para los pecadores. Y eso, ¿dónde se van a salvar? Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. O que ahí se viene añande, entero y te añande, ya te puso a añamba, juntos. Querigma, anunciar, querigma, anuncio.
vine para los pecadores, vine para los enfermos. Porque umi y yapúa, umi político, o mondá, umi o sobrefacturá, umi o esca. Eso son ya personas que casi no tienen conciencia o tienen una conciencia ya tan corrupta que ellos se creen fuera de la comunidad, ¿entiendes? Sálvese quien pueda, ya bueno, mía. Mía la sálvese quien pueda. Porque a la negari las cosas y claro, ellos saben que todo el mundo le va a condenar, ¿entienden? Y entonces, ¿qué hacen? Y entonces van ramificando la maldad, el robo, la corrupción, humilla la narcotráfico, humilla la gente en el fondo, que ya no tiene una conciencia de lo que es verdaderamente la comunidad. Humilla no interesa ver la comunidad. Eso viene, hoy te hablan que esto, que aquello. Y como justamente nos falta este anuncio, porque en el fondo, el querigma, el anuncio de la palabra de Dios es formación. Por eso siempre decimos evangelizar educando. Añade muchas veces la añade taue terei, nos falta la educación. Educación comunitaria, educación social, educación de saber que nosotros nos salvamos en la comunidad. Ustedes saben que antes, ¿verdad? Y mucha gente entendió mal también. Fuera de la iglesia no hay salvación, se decía, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y la gente ya todo, ay, que la iglesia católica, ay, que el Vaticano, ay, que Roma, que esto, que aquello. ¿Quiénes ellos se creen para decir que fuera de la iglesia no hay salvación? Y nosotros que hacemos el bien, y nosotros que hacemos esto y que aquello. No entendé, ni ande tabú. Nos falta evangelización a través de la educación. Y educación, justamente, evangelizando. ¿Sabe por qué? Porque cuando decía que no hay salvación fuera de la iglesia, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros no somos cuatijaños. Yo no me voy a salvar solo. Yo le estoy condenando a mi país. Yo le estoy condenando a mi familia. Yo le estoy condenando a mi grupo social. Yo le estoy condenando aquí, a mi ambiente. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Y por qué estoy haciendo lo que yo quiero y como yo quiero? Ana Maña y la comunidad, eclesia. Por eso tantas veces yo he explicado. Está que está para decir lo que es iglesia. Iglesia quiere decir Atiguazú, Ñandé, Oñón 10. Capacidad de reflexión, pero juntos. Porque si no, aquí hay una oligarquía. Algunos piensan que son los partidos políticos que llevan estos 80 años en el poder, o no sé cuánto. Pero que vos sos un tembiguay, simplemente una institución tembiguay, pero donde te dan tu soquete. Antes que lo ñeme, antes, dan de soquete. Entonces, dejo a Eurosapuca y a que viroreí con tal de mantener tu soquete. Y ahí está. Por eso digo, si nosotros queremos hacer bien las cosas, tiene que ser como ese papito y mamita, pero que tienen conciencia. Y que ese mita y la ya ahí o bruja o chicotea ponaje. Nemita y estos son los valores y principios. A los faltañan de, o faltañan de político y a veces así tareas, chicote con los falta. Pero yo, fuera de esa anécdota, quiero que pensemos un poquitito más profundamente. Nos falta educación, sobre todo de iglesia, de comunidad. A Pablo Peales y a aquí. Y entonces el número 276 no es solamente una información que nos da que ellos eran 276, sino que tiene una afirmación simbólica de totalidad. Totalidad. Es la comunidad, queridos amigos. Si nosotros como comunidad un día no nos sentamos a pensar en serio, líderes verdaderos, nañacemos hay la emboriajubi, nañacemos hay la corrupción, porque estamos ahí la mitad la llave ahí, ten allá hoy, político, la llave ahí, tembiway, de sus propios
egoísmos. Entonces esa oligarquía que ellos manejan, teje y maneje. O falta de educación, entonces llegó a voto, ya europea, ya ¿para qué cosa te van a hacer? Para mantenerse en el pecado, en el fondo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí, como siempre, con Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y sobre todo el versículo 38. Una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo al mar. Arrojando el trigo al mar. Nosotros decíamos que aquí nos encontramos ante una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque es un desprendimiento total. Y utiliza algunas palabras clave, ¿verdad? Por ejemplo, corecentes. Va ahí se vea. El griego beñaína. Corecentes quiere decir saciarse. Una vez saciados, dice. Una vez saciados. El corennomi, ¿verdad? Es una forma de corennomi. Significa llenarse por completo. Llenarse por completo. Corennomi. Una vez que se saciaron, se llenaron por completo. Uno que está bien satisfecho. Entonces, esto implica ya el aspecto físico y el aspecto simbólico, ¿verdad? Después de alimentarse con gratitud, recuerde que él le dijo, una vez que uno es agradecido, una vez que uno mira y una vez que uno ve lo que Dios le va diciendo, corennomi, estamos saciados, estamos repletos. No necesitamos más de lo que verdaderamente tenemos. Los estudios también psicológicos, y esto es importante que nosotros metamos y reflexionemos en nuestra vida de reflexión teológica. ¿Saben qué? El saciarse. Ustedes saben que dicen psicológicamente, en las situaciones de su vida, sobre todo de pobreza, incluso no es ese boriajuenmata, sino que ese que pasó necesidad luego, el que pasó necesidad. Esas personas después nunca se sacian. Por eso es que después inconscientemente acumulan y roban por todas partes. Por todas partes roban. Y muchas veces ya ni saben lo que tienen, ni saben ni todo lo que tienen. No es necesario, no es lo necesario para su vida. No es necesario. Pero en su cabeza sí. Y peor todavía, saben que hay muchos de ellos que son así. Y encima, ni ellos mismos no aprovechan de esa riqueza acumulada. No aprovechan. Tienen ahí esto y aquello. A otros, ciertamente que toda esa riqueza lo aprovechan para hacer el bien, ¿verdad? Para hacer el bien, para evangelizar, para educar al pueblo, a la gente. Y yo sé que hay muchos empresarios de esa manera que trabajan muy silenciosamente, pero trabajan. Esas son personas que realmente entendieron, ¿verdad? Entendieron lo que es iglesia, lo que es comunidad. Eso sí que entendieron esa frase, estaremos todos mejor. Eso sí que entendieron. El otro no entendió porque
yo desde el primer momento dije que se agregue esa palabra todos, porque estaba ahí Eterei y estamos demostrando que solamente algunos estaremos mejor. Y sucede. Por eso que hay muchísimo Nepo Baby, por eso que hay muchísimo que nambre. Ahora nosotros podemos chupar de la miel, ¿verdad? Del poder, de la miel de la corrupción, de la miel de las sobrefacturaciones, de la miel de ir a comprar banquito y dentro de un año me va y shopping mi banquito y China y Huawei, pero millones, y te lleva a la prensa y te lleva no sé cuántos mil y utilizan, cosa que si yo te ofrezco educación porque es el derecho del pueblo, aquí te compré banquitos para que vos puedas estudiar, te traje banco y silla de la China te traje. De la China te traje. Y se presenta luego como si fuese Nambré, que es luego Dios en persona, el Mesías que se bajó y trajo banquitos, los Reyes Magos, algo que es del pueblo. Y peor todavía, él ahí trayendo esa cosa está robando, le está robando a esa propia gente. ¿Y sabe qué? En la pueblo, la gente, mi tacuera, maestra, tacuera mía, ¿te enviguay de primera? Sí, muy bien, le agradecemos por fin. Algo que tenían que haber hecho. Y se tiene que hacer. No lo tenían que haber, se tiene que hacer. Queridos amigos, nos falta evangelizar nuestra cabecita con la educación. Con la educación, porque pea la ñana de problemas, la ñana de educación. Y por eso que nos quieren tener todo tabucho, ñan de tabu. ¿Por qué? Y porque nos vamos y aplaudimos. Es como decir, bueno, mira, yo trabajé un mes allá, Shamba Po, la empresa. 10 millones van a ir a tu sueldo país, 10 millones. Muchas gracias. Pero, de ese 10 millones, yo te saqué esto, 2 millones de metan de a ver, pende 8 millones. Ya yo voy a tener la de Sillana, la de Rupana, ya me dan de. ¿Entendiste? Dirin para vender ya para vender para ver. Ahí llegó Ulan de Plata, hubo un gran regalo. O sea, nos falta educación. Nos falta mucho. Bueno, apiango a ver las yañas de este número que estamos reflexionando, ¿verdad? El saciados. Aquí entonces es un alimentarse con gratitud, pero porque tenemos un corazón tranquilo, porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Cuando se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado. Recojan lo que ha sobrado. Es decir, que la generosidad y las cosas que se hacen tienen que estar a favor de toda la gente. Tiene que estar a favor de todo el pueblo. De la res pública, latín, res, cosas públicas. Así que, querido hermano yacueana. Bueno, hay otra cosa que aquí dice, ¿qué es lo que tiraron? Una vez saciados de comida, aligeraron el barco arrojando el trigo. El trigo es el que están arrojando. Citos, se dice en griego trigo, citos. Literalmente significa grano para el pan, dice las citos. Arrojaron el citos, el grano que tenían para el pan. Bueno, el trigo, recordemos que siempre es el símbolo de vida y sustento. Pero esta figura del pan es no solamente del pan para comer el trigo, el citos, sino que también del pan que nos da la vida eterna. Pues nosotros estamos con un libro religioso, recordemos eso, queridos amigos. Es una reflexión teológica profunda, una reflexión que sale desde adentro, ¿verdad? Y en el fondo nos dice, ¿sabe qué? Peñas de Yaraneje, ñandendiga tumo, ahí ya pomba ede. Si nosotros seguimos en lo mismo, ¿verdad? Si seguimos siendo 70, 80 años en el poder tembiguay de unos
oligarca o no sé de quién o de qué grupo que hace lo que quiere y que compra nuestra conciencia o que compra la conciencia de esa gente o que quiere estar en el poder o que quiere ser figuretti. Esa persona no está entonces con la condición de gobernar una iglesia. No está en condiciones. No tiene la capacidad. Y fíjense que a todo lo que se le pone, se elige a quién va a ser el tembiguay del momento. Entonces toditos nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera, para ser tembiguay. Por eso yo quiero que traduzcan estas cosas a esos que están en el poder y que no hablan luego ni guaraní. No entendéis hoy. No entendéis. Y por eso les falta la capacidad, ¿verdad?, de mirar al pueblo y de mirar a la gente. Pero pues ponemos carita linda, carita churra, y somos inteligentes. La ñe'emego todo el mundo lo somos vale. Ñe'e. Pero para la ñate ya ñe'erei. Queridos hermanos, el trigo es símbolo de vida y sustento, pero también el pan eucarístico. Ahora, cuando nosotros tiramos, ¿verdad? Porque aquí puedes tirar el trigo a la cuenta. ¿Y cómo es? Pan eucarístico. Significa más bien un acto radical de fe. Confiar más en Dios que en el sustento humano. Subrayen que esto, mis queridos amigos. Confiar más en el sustento de Dios que en el sustento humano. Eso es lo que tenemos que mirar. Así es que por aquí tenemos que apuntar. El sustento de Dios, el sustento que nos va a dar evidentemente a través de nosotros mismos. Eso sí, no nos olvidemos que las dos piernas para caminar en la vida, que nosotros tenemos dos piernas, tenemos. Por una parte, lo que te dice aquí, una confianza total en Dios. Esa es la primera parte. Que el psique, pensamiento, educación, reflexión, eguapé, calcular, llama pandé. ¿Cuánto tiempo vas a estar sobre este mundo? Dios nos puso en este mundo para servir abad a los demás. Entonces, un pedazo yo que ¿verdad? Aquí te dice todito ya. Pero después está el sustento humano, ¿verdad? El sustento humano, porque el Señor nos dice, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué te dice, todo lo demás vendrá por añadidura? Queridos amigos, porque lo que viene por añadidura es lo que nos dice también San Juan, capítulo 12, 24. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Llamo vos, la trigo. El sustento simplemente humano no es nada si es que no le ponemos el valor del psique del hombre, del shahai, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Queridos amigos, qué espectacular todo esto, ¿verdad? Así es que vamos a pedir al Señor, tenemos que rezar, ¿verdad? Tenemos que rezar. Cada uno de estos versículos son tan profundos. Claro que nosotros no estamos llegando a todo, ¿verdad? Pero la fe, queridos hermanos, es un lanzarse en el vacío en el Señor. Lanzarse en el vacío. Confío, ¿verdad? Después, tirar el trigo, decíamos también esa misma palabra, es el acto de aligerar nuestra preocupación simplemente por las cosas materiales. Las cosas materiales, como que nos vamos a morir todos, ¿verdad? Si yo no acumulo, ¿verdad? Yo muchas veces ya dije, ya pego la famoso entre dos oñeño a la frase, a ver, tengo llevo le apaité la frase, o ya la otro, o ya nandí. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Estamos ¿verdad? Los dos cubiertos con frazada. En un momento llevo lea caro ese y le dejo al otro sin frazada.
Bueno, saciados y después entonces, queridos amigos, con esa capacidad de renuncia, ¿verdad? Y cuando estamos diciendo renuncia, es lanzarnos en el vacío de la mano del Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición, entonces, sobre todo, con esta gracia de Dios, ¿verdad? Porque esta es una bendición que proviene del Señor. Primero tenemos que saciarnos. Y luego entonces de ese saciarse vamos a lanzarnos, ¿verdad?, en el vacío. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando 2 voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico: generaciones van y generaciones vienen, pero la tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico: todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales: la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras: no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota.
A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 39.
Cuando amaneció no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía con una playa hacia la cual decidieron lanzar el barco si era posible. Decidieron lanzar el barco si era posible. Entonces, desde el aspecto exegético, ya digo, para la actitudes, pero para eso tenemos que hacer una exégesis. Este es un libro sagrado. Este es un libro que filósofos, amigos de la sabiduría, hacemos un poco de filosofía, y cuando se hace filosofía sobre el aspecto sagrado y el sentido de la vida, entonces estamos haciendo teología. Es decir, Yaipurú, aquí, un dedito de cerebro nomás quiero que tengas. Si tenés un dedito de cerebro, vos enseguida ya te vas a dar cuenta cómo van las cosas. Cómo van las cosas. Si van bien o si van mal. Así de sencillo. Pues ya vamos a añadir las 4 capacidades que toditos tenemos. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Inteligencia justamente para discernir y entender qué es lo que nos propone. Te hago ñandela ñane inteligente. Veis la inteligencia. Y enseguida viene el segundo paso, que es tu libertad, porque vos vas a decidir tu conciencia. Y ahí está la libertad. Ese es el segundo elemento. Vos vas a decidir seguir robando, seguir sobrefacturando, seguir haciendo tránsfugas, seguir teniendo tu hoja de ruta de acuerdo a lo que vos querés hacer, o el bien o el mal. Libertad. Sos vos. Vos. Y eso después te vas a encontrar con tu conciencia, en primer lugar, humanamente hablando, y después te vas a encontrar con el Señor. Al final, que eso ya dejamos en manos de Dios. Pues se pea negativismo a juzgar, porque pea sedek, definición del Señor. Entonces, tu conciencia ante Dios. Pero lo único que te puedo decir ahora es que vos sabés muy bien si vos estás haciendo algo erróneo o algo justo. Eso sí, ni vos te podés engañar. Por eso yo la vez pasada estaba diciendo en una de mis homilías, ¿verdad? Y después incluso ahí en el diario, que esto, que aquello, ¿verdad? Comentaba, ¿verdad? De gente que después de mucho tiempo de haber torturado a la gente, etcétera, o yo, pues yo que hablo la pita de la conciencia, ¿verdad? Pues no podés, pues yo pues no me voy a olvidar. Si yo te metí en una pileta y te picaneé, no me voy a olvidar. ¿Cómo se llama? Agua servida. Te cacarilla, vos eras peña de bebé allá, te cacarga ahí, y que te ahogaba. Estos oídos oyeron, ¿entendiste? Estos oídos. Y entonces por eso yo les estoy diciendo, queridos amigos, que este es el momento en que tenemos que entender lo que significa el religarnos, la religión. Es religarnos a nuestra esencia, de lo que Dios nos ha regalado, tu inteligencia, tu libertad, y luego tu voluntad para hacer bien las cosas y salir cuando te das cuenta que estamos mal. Salir. Podemos equivocarnos, podemos dejarnos llevar por las tentaciones, por el dinero, no sé, por el placer, por el poder. Pero ya lleva 4 años. Y para eso con todas estas cosas, para eso es el anuncio. No se olviden que la Biblia, que la iglesia, que la comunidad acentúa number one, querigma. Jesús se despide, Mateo 28, cuando dice, vayan, versículo 20, vayan por el mundo, anuncien, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No quiere decir solo el rito, el gesto de ir yo te bautizo, etc. No, eso quiere decir, el bautizo quiere decir entrar dentro de esa condición, de los valores y de los principios que el Señor nos regala. Eso quiere decir bautizo. Creo que hemos hablado muchas veces también de esta palabra griega, que bautizo quiere decir eñapumi, pero eso quiere decir, no ya tirarte en una piscina simplemente ahí o en una palangana, sino que el bautizo quiere decir vos te mojás la camiseta con los principios, los valores de Dios,
con los principios y valores teológicos, porque al final de cuentas la teología es la reflexión sagrada desde el aspecto filósofos, el amigo del saber, el descubrimiento de la persona, el descubrimiento del hombre, quién soy yo, hacia dónde voy, para qué estoy aquí, cuántos años estaré aquí. Se de provecho veo para algo, traigo hoy cosete y carruaje, carruaje lo que vayan debe. Que tenemos que estar soportando cosas negativas que estás imponiendo o haciendo contra la gente, contra el pueblo, contra la comunidad. Yo no sé, queridos amigos, si somos claros, si entendemos verdaderamente lo que el Señor nos quiere decir. Yo no sé si es tan difícil hablar de lo que el Señor nos pide y miramos al cielo buscando angelitos, buscando no sé qué manifestación extraordinaria. Y sin embargo, en lo ordinario es donde el Señor se manifiesta. Operar con la de historia de salvación. Entonces, el sentido espiritual y teologal, cuando uno no reconoce el lugar, no reconoce porque estaba en la oscuridad, ahí te está diciendo, cuando amaneció, no reconocían todavía, ni a reconocer el lugar, pero podían distinguir una bahía con una playa. Eso quiere decir ver esperanza. Tenemos que ser gente de esperanza. Gente de esperanza, mirar lo que se nos presenta delante y la posibilidad de que, a pesar de que es riesgoso, vamos a encallarnos y preparar que lo mitaña ñetillosota y contra esa playa, pero es esperanza de salvación. Tanto tiempo a la deriva, pero ahora tenemos la esperanza de salvación. Y entonces por eso, en medio de todo ese caos, aparece el colpos, decíamos, el seno, el refugio, el descanso, la ternura, la protección. Yo en estos días, ¿verdad?, me sentí un poco mal, ¿verdad? La enfermedad, le agradezco a los médicos. Vos sabés que realmente me sentí en el colpos, como dice aquí, ¿verdad? En ese refugio. O sea, la cercanía, lo que es la solidaridad de la gente, ¿verdad? Me hizo sentir muy bien, a pesar del dolor y del sufrimiento de ese momento, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, el tercer elemento es la valentía de tomar decisiones bajo la incertidumbre. Porque todavía ellos no estaban distinguiendo, pero no amanecía todavía el gemeras, lo que está viniendo. Pero la ñanda esperanza, diga tú, y la jameo, diga tú. No hay mal que dure 100 años. Por favor, Señor, ayúdanos que no duren 100 años estos males de corrupción, sino que ahora comencemos a ponernos las pilas, ahora comencemos a trabajar en serio y hacer que todas cosas negativas puedan desaparecer. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición de Dios y que tengamos esa esperanza puesta siempre en el Señor. Les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.